Y vamos a hablar en este bloque de panorama sobre la actualidad más inmediata. Hace unos minutos atrás terminamos de charlar con Germán Busarme, hablando de justicia. Hablamos de actualidad, porque hablamos de temas muy vigentes, pero quizás un poco más dilatada su implicancia en el tiempo. De lo que vamos a abordar ahora, tiene que ver con lo que se trató hace un rato nada más en el Congreso de la Nación y también lo que vendrá en la provincia de Neuquén en el marco de esta intensa actividad proselitista con vista a las elecciones del 16 de abril. Está con nosotros Pablo Servi, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio y también candidato a gobernador en la provincia de Neuquén. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Agustín, y a toda la audiencia. Bien, gracias. Bueno, gracias por darnos estos minutos, Pablo. ¿Por qué la mirada crítica respecto de esta moratoria previsional en el Congreso por parte de Juntos por el Cambio, Pablo? En principio, presentamos un dictamen de minoría desde Juntos por el Cambio, porque entendemos que esta moratoria, que lo que hace es generar módulos para que aquellos que les faltan años de aportes eh, lo puedan compensar o descontar de la jubilación, pero entendemos que esto genera un costo que de algún lado sale, ¿no? De esto, o por emisión o por aumento de impuestos, pero por algún lado se va a cubrir y es básicamente un problema que arrastra la economía argentina donde, con la alta informalidad que tiene, ¿no? Porque este es un problema que va a ser recurrente en la medida que la economía argentina tenga un 40% de informalidad. Y básicamente el proyecto de minoría que habíamos presentado desde Juntos por el Cambio entendía que proporcional a los aportes que hubiera realizado se pudiera jubilar con una jubilación mínima, que de última también aquel que tiene que compensar va a cobrar menos y sería una forma también de reconocer a aquellos que hicieron aporte, ¿no? Durante varios años, sino siempre las moratorias fiscales terminan beneficiando casi o generando, afectando la jubilación de aquellos que aportaron durante toda la vida con respecto a aquellos que no lo hicieron. Hoy uno podría presumir que los niveles de informalidad en el mercado de trabajo están relacionados también con la reticencia a aportar al sistema previsional. ¿Por qué hay reticencia por parte de la política también para trabajar allí, quizás en una acción que permita diseñar un nuevo marco en donde se reformulen digamos, la normativa para generar nuevas oportunidades de trabajo y transformar esa irregularidad, esa anormalidad en todo caso, en el ingreso formal al mercado de trabajo, Pablo? ¿Por qué no se da? ¿Por qué se da esto que tiene que ver con, en todo caso, digamos, con simpatizar con los sectores que podrían acceder a una jubilación, pero que no hicieron todos los aportes correspondientes, y no se puede avanzar en un esquema en donde se facilite la normalización del mercado de trabajo? Creo que es el gran desafío y bueno, el año pasado realmente hubo poca actividad en el Congreso y por problemas políticos, básicamente creo que a partir de la debilidad que se generó en el oficialismo con las divisiones que tiene, que una crisis política también se transformó en una crisis económica, es muy difícil avanzar sobre temas que hacen a esto que comentaba, ¿no? En la medida, hace 12 años o 13 que el empleo privado no crece en Argentina, a pesar de que la población sigue creciendo y sí han crecido los subsidios, sí ha crecido el empleo público y la informalidad de alguna manera. Entonces, si no trabajamos o no encontramos la vuelta para que bajar la carga fiscal, de alguna manera aumentar la base imponible, que sean más o seamos más los que pagamos impuestos, pagando más cantidad de contribuyentes, igual se podría sostener el sistema. Porque de hecho hoy para sostener el sistema previsional, lo que implica las jubilaciones, los aporte universal por hijo y todo el tipo de pensiones y pagos que hace la seguridad social, solamente con el 50% de los aportes que hacen los trabajadores y las empresas se financia eso, el resto sale de carga fiscal, de impuesto del IVA, impuesto a las ganancias y distintos tipos de impuestos, o también en muchos casos cuando no le alcanza al Estado se hace con emisiones, que es la inflación que estamos viviendo hoy en día. Entonces creo que si no trabajamos sobre estos temas realmente de fondo que hacen a los problemas económicos y que el síntoma es la inflación, lo que estamos viviendo hoy y que es lo que los vecinos, cuando uno recorre, nos plantean como una de las principales problemáticas, que es la pérdida de poder adquisitivo del salario y
y cómo la inflación come los ingresos, creo que va a ser muy difícil avanzar y vamos a seguir con este tipo de parches como el de ahora que no terminan de atacar el problema de fondo. Cuando decís hay que avanzar o hay que trabajar en este tema, hablas en primera persona del plural. Decís, y hablas en términos negativos, es decir, ¿ustedes no están pudiendo trabajar o son el resto de las fuerzas políticas las que no están acompañando en todo caso una iniciativa en este sentido? Y hemos presentado desde el bloque, desde Juntos por el Cambio, desde el bloque al que pertenezco, Radicalismo Evolución, proyectos justamente que hacen a esto, ¿no? A lo que hablamos de cómo bajar la carga fiscal, cómo hacer para que se genere más empleo, pero se encuentra con la dificultad y lo que decía esta crisis política, esta dificultad de avanzar en el Congreso ha hecho que se trataran solamente leyes que tienen un alto grado de consenso y pueden salir, y no aquellas que hacen a la actividad económica también. Este año nuestro país va a tener serias dificultades. Ya de hecho, el Fondo Monetario Internacional plantea de alguna manera rever las metas que se habían planteado por la sequía que está sufriendo nuestro país y la pérdida de ingresos que va a tener. Entonces creo que si no vamos o no podemos avanzar, y creo que, y volviendo a tu pregunta, hemos presentado iniciativas, pero es muy difícil encontrar eco o poder dar la discusión dentro del Congreso. ¿Qué va a pasar mañana con la apertura formal de sesiones? Pablo, digo porque van a estar parte de la Corte, parte de los integrantes de la Corte, dos por lo menos de los integrantes de la Corte. ¿Cuál es la lectura política que se puede hacer de lo que será esa apertura formal del periodo ordinario de sesiones? ¿Cómo lo estás viendo? Creo que va a ser el último discurso del presidente dentro del Congreso, en un ámbito, esto que decía, ¿no? Una dificultad va a ser después de 6 meses se van a encontrar la vicepresidenta del presidente en este esquema, como lo que decía, de la crisis política que está viviendo el oficialismo y sumado al juicio político de la Corte, que independientemente de que concurran o algunos integrantes de la Corte Suprema, es un ambiente que ha hecho que se trabara la actividad en el Congreso de alguna manera, y que la agenda que fija la vicepresidenta, que es esta agenda de sus problemas judiciales y el querer avanzar sobre la justicia, hace que se traben todas las otras iniciativas como las que estábamos hablando, que hacen a la economía o hacen a que el país pueda salir adelante, y básicamente por este conflicto que tiene su raíz en una agenda que depende de la vicepresidenta y de sus problemas con la justicia. Se está trabando el avance en el Congreso y básicamente un mal ambiente también, ¿no? Por más que concurran miembros de la Corte mañana, es un ambiente tenso entre dos poderes del Estado muy importantes como es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y en el territorio provincial, ¿cómo están las cosas, Pablo? Bueno, mañana es la apertura de sesiones ordinarias acá en la legislatura de la provincia, ¿no? Que intuyo que vas a estar en Buenos Aires. ¿Cómo se articula esta actividad institucional en el Congreso y campaña? Y justo estos 2 días, hoy sesión y mañana la Asamblea Legislativa, que desde lo institucional es importante, y con mi cargo de diputado nacional el estar presente entiendo que hace a los hechos importantes y de respeto hacia la institucionalidad de nuestro país. Voy a estar aquí, pero básicamente estuve hasta ayer de campaña y ya regreso, y el jueves retomamos la campaña en Neuquén Capital y después viajando al sur de la provincia, con una campaña intensa, y también ha sido intenso para nosotros en el espacio, y bueno, estos últimos días con algunas noticias que hacen a lo judicial y a definiciones de nuestro espacio, del nombre y de cómo se está compuesto, que realmente ya nos permiten consolidarnos y trabajar, dejarnos o salir de esta rosca, o lo que se dice la rosca, y ya concentrarnos en la campaña con 6 semanas y medias que nos quedan para llegar a la fecha de elecciones. O sea, digamos, están habilitados para utilizar la denominación Juntos por el Cambio. ¿Es importante o es una cuestión declamativa? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan trascendente es? Digamos, eso que para algunos puede parecer un detalle. Creo que es muy importante porque Juntos por el Cambio representa una serie de valores y de iniciativas, y es un espacio que está posicionado, lo hemos venido posicionando ya hace tiempo en la provincia, y de alguna manera también creo que es un respeto hacia la legalidad dentro de Juntos por el Cambio, una alianza, ¿no? Que de alguna manera el fallo que hubo la semana pasada
y lo que está pasando también desde la Mesa Nacional es convalidar un reglamento que se estipuló, porque un partido político tiene una carta orgánica que rige sus normas. En el caso de una alianza se hace para un proceso electoral y finaliza con el escrutinio final. Y creo que eso es importante en una alianza que ya vino para quedarse como Juntos por el Cambio, de que se respete también la legalidad, y en este caso hubo dirigentes de un partido que tomaron la decisión de salirse, y es muy claro el reglamento en ese sentido de que pierden la posibilidad de usar el nombre y el sello. Yo creo que esto también fija a partir de Neuquén una postura y una definición a nivel nacional también, o para las diferencias que se están dando en otras provincias, que creo que es muy importante, y de alguna manera también mantenemos, porque en algún momento no solamente nos cuestionaron el sello, sino también atacaron al espacio o a la alianza que habíamos conformado, con la idea de que directamente no participemos, o que Juntos por el Cambio no estuviera representado en esta elección para dar ventaja a algunos espacios. Y creo que eso también, ese intento de proscripción con la definición de la justicia. Yo pensé que de proscripción hablaban nada más que en el Frente de Todos. No, también existe en nuestro espacio, hubo presentaciones para que directamente hacer caer la alianza que que conformamos con el ARI, con el Encuentro Republicano Federal, y bueno, hubo definición de la justicia y estamos firmes, pero directamente quitando el derecho a los votantes de sufragar, que es un derecho que está convalidado por convenios internacionales, ¿no? Que directamente no estuviera representado Juntos por el Cambio, independientemente del nombre o no, pero lo que representa el espacio, los valores y lo que representamos nosotros. Tengo una pregunta. Mientras se daba este debate, esta puja, digamos, por la identidad, por la denominación identitaria del espacio, que es Juntos por el Cambio, y finalmente se logró la resolución judicial avalando, digamos, la utilización de ese nombre para tu candidatura. En el otro lado, en la otra fuerza política, se estaban peleando por el mapa. La pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Mientras la política está debatiendo judicialmente sobre estas cuestiones simbólicas, estas cuestiones identitarias, pero que no dejan de ser simbólicas, la ciudadanía sigue teniendo problemas. ¿Cuál es la lectura que haces respecto de el interés que tiene la política por resolver los problemas reales de las personas, de los ciudadanos? Creo que hay un hartazgo, uno ve y lo manifiestan las encuestas, que de alguna manera es un termómetro del humor social, que hay un hartazgo con la política. De hecho, también en Neuquén se ve una alta tendencia a que haya un cambio también, en la medida que haya espacios que hace más de 60 años que están en el gobierno, y que de alguna manera, en el caso perfiles como el mío, que vengo de la actividad privada, también tenemos una posibilidad de ingresar o ser vistos como algo distinto o una alternativa distinta. Pero creo que esto que decías, ¿no? Estas peleas o estas discusiones, aquel que no llega a fin de mes, o como decíamos antes, hablábamos del tema de la inflación, que uno de los principales flagelos, el principal flagelo que nos plantean cuando uno recorre, creo que muchas veces quedamos los que estamos en la política como en offside, ¿no? Discutiendo o teniendo que discutir estas cuestiones, estos planteos, en vez de estar viendo como digo, en el Congreso. En el caso mío, me involucré en la política para ver de cómo transformar las cosas, y veo con cierta indignación que no se pueda avanzar en estas discusiones que hacen falta al país. Y también lo veo en la provincia, en estas discusiones banales muchas veces, o también como nos ha pasado a nosotros, que integrantes del espacio que ven que tomar el atajo, que es llegar al poder de cualquier forma, dejando de lado las convicciones o las ideas de hacia dónde o qué es lo que queremos. Realmente nosotros estamos planteando una opción de transformar la provincia de Neuquén, de salir del populismo, ¿no? Estamos ante dos versiones del MPN y el Frente de Todos, que son de una raigambre populista. Lo que plantean va de ese lado, y nosotros lo que planteamos de Juntos por el Cambio justamente es una opción transformadora, donde lograr que un Estado eficiente, y que de esa manera, con una buena administración de los recursos, se pueda avanzar en infraestructura, en mejora de la educación, mejora de la salud, que es lo que realmente necesita nuestra provincia, y que con los ingresos extraordinarios que está teniendo es perfectamente posible hacerlo. El padrón en los últimos 2 años creció casi un 10%. Hay alrededor de 50.000 ciudadanos más en condiciones de votar respecto a las elecciones de hace 2 años atrás.
¿cómo se seduce a ese sector que se incorpora, digamos, en condición de votantes para este comicio? ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen? ¿Son migrantes que han aterrizado en Neuquén? ¿Es el crecimiento demográfico de la población neuquina? ¿Es un mix entre ambos? Y en todo caso, ¿cómo se los persuade? ¿Cómo se los convence? Y ahí creo que es un mix. La provincia de Neuquén tiene una población joven con un promedio de edad bajo, de alguna manera, con respecto a otras provincias, alrededor de 35 años, pero también con una alta migración. Y creo que ahí está el desafío, porque esto que normalmente o que apela el oficialismo normalmente es de alguna manera a la mística o a la historia. Creo que hoy justamente los jóvenes son los que plantean un cambio, sobre todo en el interior, ¿no? Que muchas veces se vive del empleo público, del subsidio, y los jóvenes están planteando que quieren tener trabajo de calidad, quedándose cerca de sus familias, pero con trabajo de alguna privado, que no tenga esa dependencia del puntero de turno o del político. Y también en las ciudades creo que la juventud viene con planteos distintos, y no es fácil seducir al votante joven, porque justamente tiene estas inquietudes, y mostrarle que hay un camino distinto, que se puede hacer las cosas de otra manera, no es tan fácil. Y creo que sí, para espacios como el nuestro, los migrantes es una alternativa de justamente poder llegar con el mensaje, porque normalmente muchas veces pasa que son más neuquinos los 2 años que los que vivimos, nacimos acá, pero la realidad es que quizás vienen con otra forma de pensar, y creo que ahí hay que afinar el mensaje, y con buenas propuestas se puede llegar. Pablo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el espacio, y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Que termine bien el día. Pablo Servi estuvo con nosotros, está en Buenos Aires, hoy estuvo en la sesión, la última extraordinaria de la Cámara de Diputados, en donde se aprobó la moratoria previsional. Se estima que hay un número importante de personas, un par de decenas de miles de personas en la provincia de Neuquén, que estarían en condiciones de ingresar al sistema previsional. Esto a partir de esta moratoria, es decir, personas que sin tener la cantidad de años de aporte, pero con la edad ya para jubilarse, podrían acceder al beneficio a partir precisamente de esta normativa ahora aprobada en el Congreso de la Nación. Y mañana la apertura de sesiones. Y mientras tanto sigue la campaña de la cual vamos a estar hablando en las próximas semanas aquí en Panorama. Pero se nos fue el tiempo, son las 10 de la noche en punto. Hasta acá llegamos. En una semana volvemos. Muchas gracias.